La tarde de A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos mucha información. Va a haber nuevas medidas por parte del gobierno y vamos a contar, ¿no?, lo que está pasando con el riesgo de que el salvataje económico en medio de la cuarentena no llegue a tiempo. El riesgo de que efectivamente vos has emitido prácticamente 700.000 millones de pesos, incluso un poco más, desde el Banco Central para asistir al Tesoro, para darle a los bancos que presten a las pymes. Todo eso viene muy demorado en su instrumentación y el riesgo de que efectivamente el Estado no llegue a tiempo para que las pymes puedan pagar el salario, para que algunos empresarios que están en una situación muy, muy delicada, o cuentapropistas, o monotributistas, o autónomos, bueno, no queden fuera de juego. Que no se te caiga en un efecto de dominó gran parte de la economía y después tengas muchas dificultades cuando termines la cuarentena para poder salir de una depresión económica. Pero fíjense que se están evaluando en el gobierno, y ahora vamos a contar cuáles son los elementos para tratar de evitar ese riesgo grande que hay, que se sigan profundizando los desequilibrios de esta economía, la recesión, el derrumbe de la economía real, pero al mismo tiempo la incertidumbre, que aquel que tiene algún excedente de pesos lo dolariza y presiona sobre los dólares alternativos, que están arriba de 100 pesos. Bueno, todo eso son riesgos porque generan un círculo vicioso que puede agravar mucho más las cosas, un círculo que puede impulsar la inflación por encima de los niveles actuales en una economía que se está derrumbando, que está en una profunda recesión. Pero el gobierno está evaluando varias medidas por estas horas, básicamente para tratar de cubrir los agujeros que hay en términos de lo que se anunció de los sectores que son asistidos por la ayuda estatal. Hubo sectores que hasta ahora no recibieron absolutamente nada. Los monotributistas, hasta ahora ningún monotributista recibió nada, pero hay un sector, los categoría A y B, que se inscribieron en el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos y van a recibir a partir del 21 de abril esos 10.000 pesos. Con cierta demora, estamos hablando un mes después de iniciar la cuarentena el 20 de marzo, algunos incluso que no tengan CBU o cuenta bancaria van a cobrar recién a partir del 5 de mayo, es decir, con bastante demora, pero están dentro del radar de la asistencia estatal, los monotributistas de categoría A y B hasta 26.000 pesos. Hay un problema grave con los monotributistas que están por arriba de esa categoría, para arriba, los que venían facturando hasta 33.000 pesos y ahora no facturan absolutamente nada, los que facturaban hasta 50.000 pesos y también están sin facturar, cuentapropistas o pequeñísimos negocios o comercios inscriptos como monotributistas o taxistas o remiseros que están prácticamente sin facturación y que no han recibido ningún tipo de ayuda. Bueno, está en estudio y se va a anunciar en los próximos días medidas para los monotributistas que están arriba de la categoría A y B. ¿Cuáles son esas medidas? Atención, tenemos acá la información, la va a contar también Claudio Slotnick. Están pensando en una serie de créditos muy blandos, a tasas inferiores a las que se anunció para pymes, de 24% para pagar salarios, que la verdad que son tasas de interés que obviamente están prácticamente en la mitad de la inflación, pero una empresa que no está facturando nada, para pagar salario es también un peso en la ecuación económica de la empresa. Pero bueno, se está evaluando para los monotributistas una ayuda subsidiada a través de créditos mucho más agresiva para esos monotributistas que están arriba de las categorías A y B. Y también, atención, porque se está evaluando un ingreso familiar de emergencia de características distintas al de los 10.000 pesos. Tal vez con un monto mayor, puntual, para ciertos monotributistas. Estas son las dos cosas que se están evaluando. Por ahora, seguro, la asistencia crediticia, tal vez algún tipo de asistencia directa por arriba de los 10.000 pesos, que es la asistencia directa que es para el ingreso familiar de emergencia, monotributistas categorías A y B.
Hasta ahora no hay ninguna medida para autónomos. Estamos hablando de un odontólogo que tiene parado el consultorio, un profesional independiente. Autónomos son también profesionales, qué sé yo, en muchos casos también de sectores de abogados, de consultoría, algunos médicos, obviamente. También hay en esta categoría de autónomos, bueno, todo tipo de profesionales independientes. Están por arriba del monotributo, tienen que pagar IVA y ganancias. Es un régimen impositivo distinto. Hay alrededor de 600.000 personas en esta categoría de autónomos y no han recibido absolutamente nada. Bueno, se está evaluando también una ayuda directa para los autónomos que se anunciaría en los próximos días. Vamos a ver las características. Si tiene como característica esto que les decía, una ayuda crediticia a tasa subsidiada, más agresiva de lo que es para las pymes, o si también hay un ingreso extraordinario de emergencia para este sector por única vez que sea superior a los 10.000 pesos que se dan para los monotributistas de categoría A y B y también aquellos que cobran la asignación universal por hijo y otros trabajadores informales. Y finalmente se está evaluando una moratoria muy amplia para pymes y tal vez otros sectores. Acá podrían ingresar también tal vez monotributistas y autónomos, pero en principio para pymes. Una moratoria muy alta. ¿Qué significa esto? Bueno, una moratoria que podría incluir deudas acumuladas hasta el 30 de abril o incluso más allá, si se extiende la moratoria, por ejemplo, hasta el 30 de junio. ¿Qué estamos hablando con esto? Bueno, que efectivamente en este momento hay un derrumbe de la recaudación, no está pagando nadie impuestos. El dato que tenemos de la recaudación de abril es peor al que se esperaba. La recaudación de abril viene con una caída nominal del 5-10%, es decir, el fisco está recaudando nominalmente menos de lo que recaudaba en los primeros días de abril del año pasado. La caída real de la recaudación descontada de inflación es superior al 50%, está cerca del 60%, es decir, son números muy pero muy malos en términos de recaudación para el fisco que agrandan el déficit fiscal, que obligan al Banco Central a emitir más pesos para asistir al Tesoro, pero también marcan que en estas condiciones nadie paga impuestos. Y si en estas condiciones nadie paga impuestos, están evaluando en el gobierno que es mejor anunciar cuanto antes un plan de facilidades de pago, porque igualmente nadie va a pagar impuestos ni en abril, y muy probablemente tampoco en mayo, y hay que ver en junio según cómo vengan los tiempos de la cuarentena. Entonces están evaluando algo que hasta ahora era mutis por el foro, la AFIP estaba borrada en todo el paquete de anuncios económicos, la AFIP hasta ahora no prorrogó impuestos ni para el monotributista, que va a cobrar desde el 21 de abril el ingreso familiar de emergencia, lo digo siempre, categorías A y B, va a cobrar 10.000 pesos y va a tener que pagar el monotributo 2.000 pesos de marzo y el monotributo de abril otros 2.000 pesos. O sea que de esos 10.000 pesos le quedan 6.000 pesos. En impuestos se le fue el 40% del ingreso familiar de emergencia. Una locura. Bueno, están viendo que hay una incobrabilidad enorme de los impuestos y esto va a llevar a que se anuncie un plan de facilidades de pago, lo que usualmente se conoce como moratoria, en principio para las pymes. El problema de esto es que ese tipo de cosas tiene que tratarlas el Congreso. Y después vamos a discutir cómo va a empezar a sesionar de manera virtual el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Pero efectivamente están evaluando una moratoria amplia para pymes, para pequeñas y medianas empresas, de impuestos que el Estado igualmente no está pudiendo cobrar en estos meses de moratoria. Hasta ahora la moratoria, en estos meses de cuarentena. Hasta ahora la moratoria vigente, recordemos,
para pequeñas y medianas empresas, una moratoria que se ha extendido el plazo hasta junio para ingresar, pero que solo reconoce deudas hasta el 30 de noviembre pasado, es decir, que no reconoce los impuestos que no se están pagando por estos días. Bueno, este es el primer punto. Ahora vamos a analizar con Claudio Slotnick lo que está pasando en distintos sectores muy golpeados por la crisis que están negociando ajustes salariales importantes o incluso suspensiones con sus trabajadores, como prenda de negociación de mantener los puestos de trabajo. Bueno, ahí el Estado ha dicho que para compensar efectivamente la reducción de sueldos va a ser algún aporte extraordinario. Bueno, este es el plan que nosotros habíamos anunciado, que ya existe, de la asignación compensatoria de salarios, pero hasta ahora no se ha pagado un solo subsidio de salario. Esto está